Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse hoy. Bueno, como saben, este es uno de los webinars de la serie de webinars de PCAP. Y el día de hoy tenemos el webinar de la idea al producto. Este va a ser, bueno, Kevin Granda nos va a contar acerca de este tema y cómo dar los primeros pasos para lanzar tu startup. Antes de empezar, quiero hablarles un poquito acerca de nosotros. De repente muchos ya nos conocen, pero por ahí que algunos no. Nosotros somos PCAP, la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedor, y existimos porque queremos y promovemos el financiamiento de emprendimientos innovadores que generan desarrollo inclusivo en Perú, con la misión de promover un mercado de capital emprendedor inclusivo, rentable y con impacto positivo en la sociedad, y con una visión de generar inversiones en capital emprendedor por $1.000 millones para el 2030. PCAP tiene como objetivo principal fortalecer el mercado de capital emprendedor en Perú a fin de aumentar la productividad y competitividad y generar empleo de calidad en el país. Y como objetivos específicos es que generamos información del mercado de capital emprendedor a través de los informes y reportes de inversiones que hacemos año a año. Hacemos dos, básicamente, uno a mitad de año y otro a fin de año. Y también tenemos y hacemos el censo de startups peruanas. Damos visibilidad a la industria y principales actores del mercado de capital emprendedor y promovemos iniciativas de diálogo político en temas de financiamiento de la innovación. Esto lo hacemos de la mano con las entidades públicas y también incrementamos la diversidad e inclusión en el ecosistema de emprendimiento e incentivamos y aseguramos buenas prácticas y altos estándares éticos en el mercado. Estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, básicamente con estos cuatro, que es industria, innovación e infraestructura, que es fomentar la innovación como un elemento crítico para el desarrollo del país. El 5, que es igualdad de género, que impulsa la participación de la mujer no solamente como emprendedora, sino como inversionista. El 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, que genera indirectamente empleo de calidad a través de la inversión en emprendimientos innovadores. Y el 10, que es la reducción de las desigualdades, promueve la generación de bienestar inclusivo a través de la inversión y el emprendimiento innovador. Como saben, como somos una asociación, nosotros tenemos miembros. Tenemos dos tipos de miembros, los miembros asociados y los miembros afiliados. Entre los asociados tenemos a fondos de Venture Capital, algunos son extranjeros que invierten en Perú, otros son locales. Tenemos también fondos CVC, que son los Corporate Venture Capital. Tenemos redes de inversionistas ángeles, aceleradoras y también tenemos un fondo SAFI. Además, como afiliados, tenemos a corporativos, que son todas aquellas empresas que de repente están mirando el venture capital y no necesariamente invierten ni quieren invertir, pero tienen de repente sus centros de innovación o tienen miras a introducirse al venture capital. Tenemos incubadoras, los centros de innovación, servicios financieros también, compañías de tecnología, firmas de abogados y consultoras. Y bueno, no solamente, aparte de tener a los miembros, tenemos algunos vínculos con actores que son aliados. Entre ellos están las asociaciones de Venture Capital, que son pares a nosotros de la región. Tenemos también las organizaciones públicas, que son como COFIDE, PROMPERÚ, el Ministerio de la Producción, PROINNOVAT y PROCAPITALES. Ahora, para dar inicio al webinar, quiero presentar a Kevin Granda. Él, de hecho, es Product Manager de UTEC Ventures. Eh, es líder de inversión y escalamiento de startups con más de 35 inversiones y con un valor de más de $400 millones. Durante los últimos años, Kevin ha evaluado más de 500 startups a nivel global
y desarrollado programas de emprendimiento para startups a nivel local e internacional. Bueno, Kevin, te damos la bienvenida y adelante, por favor. Vale, gracias Jenny, gracias chicas. Nada, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto y muchas gracias a Peca por invitarme y por permitirme este espacio para poder conversar con emprendedores, con gente de Venture Capital y con gente del ecosistema de emprendedor e innovación y feliz de poder compartir algo de lo que hemos podido venir aprendiendo en Nutec Ventures y lo que hemos podido ver en startups y cómo comienzan y cómo es ese proceso para llegar a producto o a un MVP y tener las claves específicas. Sí me gustaría preguntar, antes de comenzar con mi presentación y no hacer tediosa la conversación, ¿cuántos, póngame un sí si son emprendedores en el chat, por favor, para saber más o menos cuántas personas son emprendedoras? Y hay varios sís. Genial. Genial, genial, genial. Bueno, su Walter, Enrique, Steven, Vania, perfecto. Dagner también, buenísimo, 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 buenísimo. Nelson, perfecto, perfecto. Andrea, hola, hola Andrea, ¿qué tal? Genial. Buenísimo, vayan poniendo por el chat. Genial. Este workshop, esta pequeña sesión, este pequeña pitch que voy a hacer el día de hoy, tiene el objetivo de poder darles dos cosas. Primero, ¿qué es lo que se necesita para poder lanzar una compañía tecnológica? Por lo menos de lo que nosotros como Tech Ventures hemos evaluado y hemos podido entender que hacia dónde nosotros vemos interesante invertir y qué es lo que un emprendedor necesita hacer para poder, eh, para nosotros poder tomar una decisión de inversión con este emprendedor y cuál es este camino ideal para llegar a una versión de solución que permita poder crear un negocio y en ese negocio poder resolver ciertas dudas que tiene el emprendedor al momento de crear una compañía. Entonces, mucha de la conversación va a estar basada en esos dos lados. eh, y probablemente hay mucha información en Internet de cómo crear una startup y cómo llevarlo. Entonces, más que todo este aprendizaje que hemos venido recolectando desde Ventures es algo que hemos creado en esta presentación y tiene una base muy sencilla de entender y la idea de poder explicarles cómo funciona todo ese proceso. Entonces voy a compartir pantalla para poder iniciar y por favor, si alguno tiene alguna pregunta, siéntase libre de poder hacerla en el chat o levantar su manito y vemos si les damos el audio para que puedan preguntar o por el chat y yo voy leyendo, ¿vale? Buenísimo. Genial. Sí me ve mi presentación, ¿no? Todo súper. Bueno, ya me presentó Jenny, entonces no quiero profundizar en esto. Soy Program Manager en Notech Ventures. Lo que dijo Jenny es lo que es. Yo veo el programa de inversión que tenemos en Notech Ventures, es decir, yo veo este proceso de selección y de definición de qué compañías nosotros invertimos anualmente en Notech Ventures y las ayudamos a poder escalar exponencialmente en Latinoamérica. Invertimos aproximadamente entre 25.000 a 50.000 dólares y ayudamos a compañías a través de un programa de aceleración a que puedan llegar a ese siguiente step en cuanto a negocio. Nos enfocamos en compañías en etapa MVP, primeras ventas idealmente. Hemos invertido en idea, como hemos invertido en compañías que pueden estar vendiendo anualmente $1.000.000, pero nuestro estadio ideal es un MVP, primeras ventas o esas etapas iniciales donde estás construyendo producto, implementando tecnología y ayudando a escalar el negocio. Entonces nos enfocamos en ese estadio. Pero también mi side job, he visto mucho tema de producto, he trabajado producto en Creana, en Rimac, con la carrera, con posgrado de UTEC, he visto muchos temas de producto también, entonces tengo, no soy experto, pero tengo un mero conocimiento de lo que se refiere a crear producto tecnológico. Entonces la idea de este espacio es poder conversar sobre eso. A ver, yo quiero conversar y sé que hay una pregunta en el chat y ahorita la respondo. ¿Qué prerequisitos yo creo que deben existir antes de comenzar a crear un producto lo suficientemente escalable? Eso no quiere decir que crees un MVP, pero sí idealmente esos son prerequisitos claves que al menos tienes que tener alguna idea para poder comenzar a escalar un producto o comenzar a llevarlo a muchos más usuarios. Y el primero, y ese es el gran reto de cómo nosotros creamos producto, es entender qué es lo que estamos resolviendo. ¿Vale?
¿Y por qué lo digo? Y suena tonto, pero muchas veces yo le he preguntado a founders qué es lo que resuelves y no saben cómo explicar el problema que están tratando de resolver. Y el problema que estás tratando de resolver no necesariamente tiene que ser tan complejo de explicar y tiene que quedar muy claro porque es un problema prioritario. Sobre todo esa palabra, prioridad. ¿Y por qué digo prioridad? Porque si bien es cierto existen muchos problemas en Latinoamérica y en el mundo, no necesariamente todos estos problemas son problemas que potencialmente se pueden volver en negocios escalables. Entonces, entender por qué este problema que estás queriendo resolver es una prioridad, es decir, es relevante y es un problema que potencialmente va a ser importante que sea resuelto y puede ser monetizable, es clave entender. Entonces, lo primero que yo les diría y lo primero que sí es importante tener claro es si este problema que estamos tratando de resolver es un problema prioritario, ¿vale? Y lo segundo es, ¿para quién es prioritario? ¿Quién tiene esta necesidad o este dolor importante que hace que el problema sea lo suficientemente fuerte para pagarte por resolverlo? ¿Vale? O si es que no, esta persona no puede pagarte, ¿quién alrededor de este usuario tiene esta necesidad de que este problema sea pagado para beneficiarse de que resuelvas esa necesidad? Entonces, yo sí siento que estos dos primeros son prerequisitos claves, porque si no tenemos esto, vamos a construir cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué resolvemos y a quién se lo resolvemos? Y por qué esto que le estamos resolviendo le va a salvar la vida, entre comillas. Y el tercero, y que es parte del usuario en realidad, es cómo es el proceso del problema actual. ¿Por qué es importante entender esto? O sea, cómo actualmente el problema funciona y con quiénes interactúan y qué ustedes van a hacer mejor de lo que ya existe actualmente de las soluciones que están tratando de resolver este problema. Tiene que ver un poco con la diferenciación, pero no es necesariamente eso, sino es entender cómo actualmente el proceso de las personas que enfrentan el problema es actualmente y en base a eso, tú qué vas a hacer mejor para resolverlo. ¿Qué es eso que otros competidores, otros actores no están viendo, que tú has visto, que va a hacer que el producto que creas sea mucho mejor y sea diferencial a lo que ya existe? Y bueno, y se alinea mucho con el valor diferencial, ¿no? ¿Qué es eso que vas a construir que es diferente, ¿no? ¿Qué es esa característica que hace que sea defendible el negocio? Y defensibilidad es algo muy importante y eso lo evaluamos mucho nosotros en Ventures, es qué hace que este negocio y esto que estás resolviendo permita que el usuario realmente le resuelvan el problema en primer lugar, pero también que te diferencies de lo que ya existe y te permita defenderte de posibles competidores. Eh, y finalmente el modelo, ¿no? ¿Cómo o sea, vas a poder monetizar o cómo vas a poder generar ingresos en base a esto que estás resolviendo y en base a lo que vas a querer construir? Estos son prerequisitos. A ver, los dos primeros son importantísimos. Si no tenemos los dos primeros, yo no pensaría en construir nada, porque no tenemos claro qué es lo que estamos haciendo y para quién. Em, Idealmente estos prerequisitos también los vas validando conforme vas testeando el producto o lo que vas construyendo poco a poco. Pero sí es importante tenerlo claro. Y es algo que, por lo menos en las primeras etapas de una startup, yo recomiendo que le den mucho foco. Yo le daría el 80-90% del foco a tratar de validar muy bien estas cinco cosas. ¿Qué problema resuelven bien? ¿Quién es este usuario que te está pagando y que le resuelves el problema? ¿Cómo es este proceso actual y cómo tú lo estás mejorando mejor? ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Y qué es ese modelo que te va a permitir hacerlo escalable y monetizar eficientemente y activamente con los usuarios que le estás resolviendo el problema? Si no tenemos claro esto, probablemente no van a ser una gran startup. Entonces, son prerequisitos importantes y perdón que haya llegado con este punto un poco deprimente o complejo, pero es algo que acabamos de pasar por un proceso de selección de más de 400 compañías y muchas de las conversaciones nos llevaban a estas cinco cosas. Entonces, entender esto es importante. Em, y el mindset que tienen que tener es de resiliencia, yo les diría, que es lo más importante porque el fracaso es parte del proceso y probablemente van a pensar que el problema es este y va a ir iterándose el problema poco a poco y el usuario va a ir cambiando. Entonces, tratemos siempre de llegar con un pensamiento, una idea o un mindset de aprendizaje e incertidumbre y tratar de aprender lo máximo posible para poder entender cómo realmente construir esa diferenciación, ese modelo que te permita crecer.
ese producto que te permita resolver realmente ese problema, específicamente a qué tipo de usuario. Entonces es importante esa parte, ¿no? Y al final, cuando comenzamos nosotros a crear producto, cuando ya tenemos estos prerequisitos medios claros en cierta medida y comenzamos en ese proceso de iteración de producto y de validación de varias hipótesis que tenemos, tratamos de crear cosas que no escalen, frase clásica de Paul Graham de do things that don't scale, em, para entender qué necesitamos hacer para poder escalar el negocio, ¿no? Para poder validar ciertas aristas de la compañía. Y hay un montón de aristas que tenemos que validar al inicio de la compañía, como cómo adquirimos al usuario, cómo lo validamos, qué es lo que necesita, qué tecnológicamente tenemos que crear para poder mejorar este proceso y diversas cosas. Entonces, al inicio creamos cosas que no escalen para poder validar esos supuestos que tenemos, no solamente estos prerequisitos, perdón, sino también de qué tecnológicamente y de lo que el producto que queremos crear para poder escalarlo a futuro y tener claro cómo es ese proceso de escalamiento, ¿no? Responder varias dudas respecto al producto y respecto a la adquisición que sean importantes para ustedes y tapar hoyos que no, que hagan que el usuario se les vaya en un futuro. Eh, Varias preguntas. Voy respondiendo también mientras voy hablando, así que hacemos la conversación interesante. Eh, Uno por uno, ¿ya? Steven, o sea, a ver, si es que agregas inteligencia artificial por agregar inteligencia artificial sin un fin o un aspecto diferencial, no necesariamente te hace más atractivo. Yo agregas tecnología con el objetivo de poder tener mucha mayor, o sea, porque o es un aspecto que va a ser diferencial el negocio, eh, o porque va a permitir de alguna manera hacer escalable la compañía según el gran problema que estás resolviendo. A ver, si es atractivo meter inteligencia artificial, todos están metiendo inteligencia artificial, entonces entender para qué y por qué es importante. Yo te recomendaría eso. Eh, sí, invertimos en VPs con tracción, probablemente, mayormente. No hemos invertido en idea mucho. Sí. Bueno, voy a responder las demás de Steven después. Vale, entonces, ¿cómo construimos un producto o servicio que el usuario realmente ame? Y probablemente han visto esto, que mezcla design thinking, startup, agile, pero la metodología funciona y se centra en tres preguntas importantes en el proceso. El primero es lo que les dije, ¿no? Oye, este problema es importante, este problema es prioritario, entendamos, investiguemos, hablemos con usuarios, entendamos por qué es un problema relevante, quién me va a pagar para resolver este problema, quién tiene este problema, y en base a eso poder, perdón, denme un segundito, y en base a eso poder entender qué es lo que tenemos que construir para poder resolver esta necesidad. Y después preguntarse si realmente vale la pena resolver este problema, ¿vale? Y esto, ¿cómo lo descubres? No solamente con la necesidad del usuario, que es una de las cosas más importantes, sino también con el mercado, porque el mercado te dice muchas cosas. ¿Y a qué me refiero con el mercado? Me refiero a, este mercado es lo suficientemente grande y realmente voy a dedicar 7, 8, 9, 15, 10, 12 años de mi vida, de mi tiempo creando esta compañía para ganar este mercado, que no necesariamente que va a valer o va a llegarme a facturar esta cantidad de plata o no. Y esa es la pregunta. ¿Estoy lo suficientemente, mm, hago match o estoy lo suficientemente emocionado y hace sentido para mí crear una compañía que va a valer esta cantidad de dinero en este mercado potencial o no? ¿No? ¿Vale la pena resolver este problema o no? ¿Vale? Y esa es parte del mercado que te dicta mucho si vas a hacer una startup, pero por otro lado, la necesidad, ¿no? ¿Es lo suficientemente necesario? ¿La gente te va a pagar por resolver esto o no? ¿No? ¿O alguien te va a pagar por resolver este problema? Es una realidad, porque está bien que no sean startup, está bien que sean una ONG, yo creo que al final todas las instituciones de alguna manera generan impacto. La charla es más de startups, por eso lo llevo a este lado, ¿no? Entonces es importante entender si realmente vale la pena o hace sentido resolver este problema. Y finalmente, cuando ya tienes claro esas dos preguntas, comenzar a entender qué es lo que necesito hacer para resolverlo, ¿vale? Comienzas a generar ideas, comienzan a hacer reviews con usuarios, entender dónde ustedes están mejorando el problema, el proceso y en qué parte de este problema se van a enfocar, dónde está ese valor que quieren dar y cómo van a entregar ese valor y crear algo que permita ir resolviendo este problema de a poco, ¿no? Mucha gente piensa que tiene que crear tecnología desde el inicio súper potente y tal. No necesariamente es eso. Si ustedes no tienen la capacidad tecnológica para poder construir algo tecnológico y iterarlo rápidamente,
está no code, existen varias soluciones que te permiten automatizar ciertos procesos e ir testeando cosas a baja fidelidad con el objetivo de poder crear algo y tener claro qué construir tecnológicamente. Bueno, si tienen la capacidad tecnológica para poder hacerlo, espectacular. La idea en este momento, en esta tercera parte, en la parte de Agile, es poder realmente iterar lo más rápido posible, conseguir la mayor cantidad de aprendizajes posibles para comenzar a validar muchas partes del negocio, ¿no? Desde el modelo, pasando por la necesidad del producto, pasando por tecnológicamente qué es lo que tienes que crear, pasando por el funnel de conversión que vayas a tener y ciertas métricas, sobre todo que te indican que está funcionando y no. Ejemplo, la retención, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. B2B probablemente es las firmas de contratos, promesas de ventas, pilotos, etcétera, ¿no? Entonces, con eso vas iterando y vas validando realmente si el usuario o el cliente que tiene este problema realmente tiene el problema y te está dispuesto a pagar porque se lo resuelva, ¿no? Y si no está dispuesto a pagar, pivotear rápidamente o iterar rápidamente dependiendo de lo que estás haciendo. Y eso es lo que yo les decía, el mindset de resilientes al fracaso, porque probablemente el problema que han pensado al inicio no va a ser el problema que van a terminar resolviendo. Y se van a dar cuenta rápidamente de eso. Y lo que yo recomiendo ahí es sean lo suficientemente resilientes para decir que tenemos que cambiar. Esa es mi mayor recomendación. Mientras más rápido iteren, mejor. Y al final, ¿por qué? Y al final, ¿por qué? Porque la idea de una startup es una hipótesis, ¿vale? Esto lo dice YC mucho, si no me equivoco, pero al final es eso, al final todo lo que nosotros pensamos al inicio es un supuesto, desde lo que pensamos de nuestros problemas, si no hemos hablado con usuarios, desde que pensamos del usuario, si no sabemos si tiene el problema, pasando por el producto que pensamos construir, no sabemos si realmente van a pagar por este producto, pasando por cómo conseguir a estos usuarios. Entonces, todo lo que vamos pensando y va apareciendo es una hipótesis y tenemos que validarlo. Y tenemos que validarlo hablando con usuarios, testeando con ellos, iterando el negocio e ir adaptando ciertas cosas de la compañía. Entonces, ¿cómo nosotros comenzamos a validar producto específicamente? Cuando ya tenemos claro el problema, claro el usuario, claro el mercado y la potencialidad de este mismo, y claro el proceso y cómo ustedes lo quieren hacer mejor o quieren mejorar este proceso, es creando ese mínimo de características que te permita a ti poder tener mucha mayor claridad de lo que tú has podido descubrir hablando con ellos, es validado con una solución o un servicio que pueda ser pagado, ¿vale? En este caso es el MVP. Entonces, la clave del MVP es darle valor a tu usuario. Eso es lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso que tu usuario quiere percibir para poder resolver ese problema? Y eso es importante tenerlo claro. O sea, ¿dónde está ese valor? O sea, ¿cómo se lo vas a entregar? ¿Cómo esto que estás construyendo, este mínimo de características, esta versión de solución que estás construyendo, va a darle ese valor al usuario? Porque al final el usuario está pagando por lo que va a lograr, no necesariamente por la tecnología, por el producto. El producto es una herramienta que permite que el usuario lo resuelva, pero al final lo que está pagando es o sea, esa solución, ¿no? Ese outcome que termina logrando al momento de utilizar tu producto. Entonces el valor es importante, porque eso es lo que les vendes. Eso que quieren percibir para resolver el problema es lo clave. Entonces entender eso es importantísimo y eso lo entiendes con el problema, con el usuario y con el proceso. Entonces ahí es donde ustedes tienen que darle prioridad al usuario y a realmente lo que van a construir tienen que entregarles ese valor que quieren recibir. Si el usuario quiere reducir su tiempo para poder responder las respuestas de su e-commerce y con eso poder generar más ventas, parte de tu MVP tiene que permitirle lograr esa reducción de tiempo, ¿no? Inteligencia artificial para automatizar las conversaciones y con eso poder tener inputs más claros. Buenazo, genial, hay que construirlo y testear si realmente le damos ese valor y logra ese outcome que quiere lograr, que es vender más, por ejemplo. Entonces, entender eso es importante. Ahora voy respondiendo a varias preguntas porque hay muchas preguntas. Eh, Mi solución B2B es replicar en la TAM, usa esta consulta. ¿Qué tanto podría diluirme? Bueno, eso lo respondo al final. Tengo que tener todo el dato específico. Eh, es dependiente del negocio, Steven. Podrías explicarme el caso más específico si quieres por correo, pero va a depender mucho del negocio, cuándo quieres levantar, eh, y en base a eso, qué tanto has podido hacer ahorita y en base a eso te puedo dar algún insight mucho más claro.
Eh, a ver, Fabiola, ¿a qué te refieres exactamente cuando hablas de tracción de negocios? ¿Solo crecimiento sostenido de usuarios, crecimiento en ventas, un nivel mínimo de ventas mensual? Buena pregunta. Depende del tipo de tracción, si es tracción inicial, primeras ventas, primeros usuarios, retención es una métrica muy importante, o sea, qué tantos usuarios constantemente, qué tantos de los clientes que has adquirido inicialmente te van recomprando constantemente, cuántos usuarios no se van de tu plataforma, cuántos usuarios se van de tu plataforma, tu churn rate que estás teniendo, la retención es importante. El crecimiento es importante dependiendo del negocio, si eres B2B o B2C. Si eres B2B es diferente, porque probablemente son contratos anuales, entonces ahí una métrica de tracción importante podría ser pilotos o contratos cerrados o promesas de contratos cerrados, podría ser una opción, y ahí hay más métricas internas de producto, ¿no? La usabilidad, cuánto tiempo lo usan, quién lo usa, etcétera, etcétera, etcétera. Va a variar dependiendo del negocio, si es B2C podría ser retención, cuántos usuarios se te van, el crecimiento que puedes tener semanal, dependiendo si tu negocio tiene un modelo semanal o un modelo mensual. La frecuencia de uso también es una métrica que yo mediría, ¿no? La cantidad de clientes nuevos que vas adquiriendo mes a mes o semana a semana también es una métrica que yo tendría claro. Va a variar y va a depender del tipo de negocio que tienes. Buenas. ¿Es posible levantar capital para un negocio que no sea 100% digital, sino más bien... Sí, pero es más difícil. Yo te recomiendo ahí, perdón, Enrique, que mi recomendación es primero entender qué tipos de inversionistas o qué tipos de fondos invierten en compañías con esa tesis específicamente, ¿no? Que tengan un activo físico para el crecimiento o para el uso del valor que estás entregando. Entonces, primero evaluaría acercarme a negocios, inversionistas o fondos que inviertan en ese tipo de compañías o hayan invertido en ese tipo de compañías. Si hay, existen, pero tiene que tener alguna característica diferencial o algo realmente que haga sentido para poder invertir, ¿no? Probablemente es mucho más barato en la producción que lo que existe actualmente, has innovado en el proceso y hace que el proceso sea mucho más eficiente y eso permite que el producto físico sea mucho más atractivo al momento de utilizarlo, ¿no? No sé. Eh, Hay ciertas características. Mi recomendación es, si hay una posibilidad, yo te recomendaría buscar qué tipos de inversionistas se inviertan en eso, ¿no? Sus tesis de inversión o qué tipos de fondos. Pero sí, hay. Si es hardware, por ejemplo, que es robots, por ejemplo, está Hacks, ¿no? En Europa, que invierte globalmente, que ha invertido en alguna compañía peruana, si no me equivoco, de hardware. Entonces, es un ejemplo. Eh, Del MVP implica que el usuario puede incluir en la herramienta un método de pago para volver el negocio. Bueno, Steven creo que te respondió un poco. Porque... bueno, sí. Ya, buenas. Entonces, ¿a qué me refiero con MVP? Este es el mejor ejemplo. A ver, sí me gustaría ahí ¿cuál creen que es una versión correcta de MVP y cuál creen que es una versión incorrecta de MVP? Es un súper ejemplo que lo testeo varias veces con founders al inicio. No sé qué opinan. Pueden poner arriba es uno y abajo es dos. Pongan uno o dos en el chat. Dos. Buenazo, buenazo. Ahí, Fabiola, esa es la respuesta de qué no es MVP. Buenazo, buenazo. Dos, dos, dos. Perfecto. Sí, correcto, correcto. Al final, el approach del MVP es lo segundo. ¿Por qué? Nosotros no pensamos en construir la Mona Lisa. Lo que nosotros pensamos al inicio es, oye, esta persona que tiene el problema lo que busca de alguna forma es que se pueda dibujar algo, ¿no? Que puedan tener una imagen de una mujer. No es la Mona Lisa, o sea, es la imagen de una mujer. Ese es lo que quiere obtener el usuario al final. Ese es el outcome que quiere recibir, porque eso le va a permitir a él poder ver una mujer dibujada, ¿no? Vas hablando con el usuario y cuando vas construyendo te vas dando cuenta que, oye, hay una necesidad porque esta imagen de esta mujer dibujada pueda tener un fondo porque si no se ve todo plano. Ese es el valor. Lo que busca es un paisaje. El valor quiere tener un mayor atractivo en la parte eh, de atrás de la imagen que has pedido dibujar. Y así sucesivamente, oye, falta pintura. La necesidad es que pueda tener color, que se pueda ver mejor.
¿no? Y así sucesivamente. No pensamos en construir la Mona Lisa, pensamos en entender qué es lo que necesita el usuario en ese momento e ir agregando valor para poder realmente resolver el problema, ¿vale? Ese es el approach de un MVP. Cuando nosotros, y ese es el gran error que tienen varios emprendedores, cuando nosotros ya pensamos que mi producto tiene que ser una tarjeta de crédito para la generación Z, cuando no sabemos si realmente el 80% de los jóvenes generación Z tienen una tarjeta de crédito y usan la tarjeta de crédito de su papá y lo que quieren es una mejor forma de cómo poder acceder a un préstamo para poder comprar sus libros. Y no necesariamente una tarjeta de crédito tiene que ser la solución, puede ser un fondo de crowdfunding para que los jóvenes puedan poner los libros que quieren comprar y pueda financiarse por instituciones educativas, no sé, ¿me entienden? O sea, al final el MVP no es pensar en ese producto perfecto que quiero lograr, sino entender qué es lo que estamos resolviendo y qué es eso mínimo de características, qué es eso mínimo que tenemos que hacer para poder resolver ese dolor que tiene ese usuario inicialmente. Por eso al inicio, cuando nosotros planteamos el problema, tenemos que ser específicos. O sea, tenemos que ser muy puntuales con qué es lo que estamos queriendo resolver. Eh, Porque si no tenemos una especificidad en ese problema y una claridad de qué es eso prioritario que quiere el usuario pagarte inicialmente para resolverlo. Entonces probablemente vamos a construir la Mona Lisa y al final puede ser que nadie lo utilice o no estás apuntando al usuario ideal para que lo pueda utilizar. Entonces, es un Hola, proceso de MVP. Uy, un súper grande. Vale. Entonces queremos empezar de forma básica y evolucionar con el tiempo. Y lo que dices, Fabiola, está bien. O sea, un MVP puede ser una landing. Puede ser una landing con un formulario de Google. Ahí tengo un ejemplo de Talently para que vean cómo fue el MVP de ellos. Pero puede ser una landing con un formulario de Google y un link de Yape, el QR de Yape. O sea, es eso mínimo que tienes que construir para poder entregarle valor al usuario y que le resuelva el problema. Si tu capacidad tecnológica es lo suficientemente fuerte, tienes un CTO o un equipo tecnológico detrás y puedes trabajar algo mucho más tecnológico, genial. La idea es al final que el objetivo de crear producto es al inicio, sobre todo en startup, es que puedas iterarlo más rápidamente y no te tome 3 semanas cambiar algo del producto para poder mejorar y ir iterando cosas y valiendo cosas del usuario, ¿vale? Entonces, y también responde a esta pregunta. ¿Tu MVP realmente resuelve este problema o no? O sea, al final, el objetivo principal es que puedas resolver el problema y entregarle valor al usuario. Y les pongo el ejemplo de Talently para que quede más claro de cómo se ve un MVP de muy baja fidelidad, y esa es la primera versión de Talently, lo primero que lanzaron. Ahorita Talently es un marketplace, pero en ese momento estoy poniendo el ejemplo de cuando Talently era un acelerador de carreras para el talento tecnológico latino, ¿vale? Entonces, la hipótesis de producto de Talently, o cómo fue este proceso, ellos plantearon la hipótesis de su producto, ¿no? Y parte de la idea que ellos tenían era que los ingenieros de software estaban dispuestos a pagar por capacitarse en habilidades de carrera con el objetivo de mejorar su sueldo siendo contratados por empresas de Estados Unidos, ¿vale? Eso era lo que ellos, eso es como la idea que tenían, ¿vale? Oye, eso es lo que creemos. Hemos investigado, hemos descubierto que esto es la necesidad y eso es lo que quieren lograr estos ingenieros para poder trabajar y mejorar su carrera, ¿vale? Y estoy hablando de ingenieros de software mid-seniors, no estoy hablando de juniors. Mid-seniors era el específico. Entonces, tenían dos supuestos muy claves que querían validar con el MVP. O sea, tenían dos cosas que eran importantes validar porque si no lo validaban, al final no había negocio. El primero era hay ingenieros que van a pagar por este curso de carrera. Lo que ellos habían descubierto en la industria es que pagaban por bootcamps, donde no necesariamente pagaban, entraban gratis y después si conseguían un trabajo, iban pagando esa matrícula, ese tuition que tenían al momento de haber llevado el curso, ¿no? Y lo segundo era si habían empresas de Estados Unidos que estaban dispuestos a contratar ingenieros latinos. No lo sabíamos, puede ser que sí, puede ser que no tenían la data clara en base a lo que ellos habían investigado de que sí contrataban constantemente o estaban interesados en contratar empresas de Estados Unidos a ingenieros latinos. Entonces comenzaron a construir cosas muy simples para poder validar esos dos supuestos y en base a eso poder comenzar a implementar tecnología a futuro. Voy a ver. Uy, buenas. Ya, genial. A ver.
Buenas, sigamos. Entonces, ese fue el ejemplo del primer supuesto. Ingeniero de software para por curso de carrera. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Alguien ha utilizado Medium? Si alguien ha utilizado Medium, Medium es como un builder para poder crear blogs o artículos, ¿vale? Como crear artículos en una página web. Doménica, una de las fundadoras, dijo, ¿sabes qué? Voy a lanzar, para eso pueden encontrar el MVP todavía en Medium, en la página de Doménica. Pero lo que ellos dijeron, oye, la forma más sencilla de validar esto es creamos un artículo, escribimos de qué trata el curso, de qué trata el programa y ponemos un formulario de Google, un formulario de Typeform debajo para que la gente se inscriba. Si se inscriben, que pasen por una entrevista con nosotros para poder elegir al perfil que se alinea más con, con nuestro supuesto, con el ingeniero de software Bit Senior, porque eso es lo que nosotros queremos descubrir y queremos resolver el problema de esas personas, porque hemos encontrado que esas personas tienen el problema. Entonces, hacían entrevistas para validar el perfil, para validar que sus capacidades eran las correctas y no era un ingeniero X, sino era una persona que realmente podía tener la capacidad de poder trabajar, hablar inglés o tenía la capacidad de poder comunicarse para trabajar en Estados Unidos. Y al final, a los mejores perfiles los invitaban por correo y les pasaban un link de Stripe para que paguen el curso que costaba Talent. Así validaron parte de este primer supuesto, ¿no? Los ingenieros de software pagarían por un curso de carrera para poder capacitarse y querer entrenarse para en un futuro ser contratados por empresas de Estados Unidos. Y después de eso, lo que ellos crearon fue el curso, ¿no? Porque al final, buenazo, la gente te está pagando por llevar el curso, pero si tus estudiantes no terminan el curso, entonces al final no tienes graduados para poder ponerlos en una empresa de Estados Unidos. Entonces es medio como que tienes que hacer el curso bien, porque si no tienes graduados, no puedes validar tu segundo supuesto, que es empresas de Estados Unidos que están dispuestas a contratar ingenieros latinos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que crearon? Crearon un Notion con los módulos del curso, el módulo del resumen, módulo de cómo armar tu LinkedIn, módulo de cómo hablar en inglés, módulo de cómo llevar una entrevista en inglés con una empresa. Tenía mentorías con las fundadoras de Calendly en Zoom, utilizaban Calendly, que es como un conector de tu calendario con Zoom para que puedan agendarte reuniones. Y al final ellos traqueaban todos sus trabajos o todos sus avances de los estudiantes por Trello, ¿no? Que es este automatizador que te permite hacer seguimiento a tareas. ¿Vale? Y al final del curso medían un NPS para ver la satisfacción del estudiante, que era una de las métricas más importantes y se recomendaría en el curso, ¿no? Es el NPS, el Net Promoter Score, que lo hacían a través de un formulario, ¿no? Que es Typeform. Y así, ese es el MVP de Talently. Si se dan cuenta, no es tan complejo. Si bien es cierto, no hay mucha tecnología detrás. Después, si quieren, pueden entrar a la página web Talently. Ahí ya se dieron cuenta qué cosa tecnológica iban a construir, pero eso se van a dar cuenta cuando comienzan a validar esto. Se van a ir dando cuenta dónde tienen que meter tecnología, en qué partes, en qué momentos tienen que construir un producto tecnológico que les permita hacer escalar el negocio, ¿no? Em, y esa es la idea al final. Y bueno, el segundo supuesto, si se preguntan cómo validaron el segundo supuesto, fue un poco más manual. Era una persona del equipo fundador, que era Roxana, que se encargaba de crear un deal flow de empresas en Estados Unidos, entrevistar a todas esas empresas y ofrecerles los servicios de sus graduados y con eso iban validando manualmente si los contrataban o no los contrataban, ¿no? Si eran contratados, validaban el supuesto. Entonces, al final es eso. Es Product Validation, Problem Validation y Solution Validation and Scaling, ¿no? Es entender muy bien qué es lo que tienes que construir inicialmente, eso mínimo que tienes que hacer, y en base a esa iteración y en base a ese aprendizaje, ir ejecutando soluciones que progresivamente validen tus supuestos y el valor que quieres entregar, y si realmente el usuario tiene el problema, y cuando tengas claro esa parte, comenzar a decir qué tecnológicamente tengo que construir con esto que he validado para hacer este proceso mucho mejor y mucho más automatizado, ¿vale? Em, si es que, acá, ojo, asterisco importante, si es que no tienen un equipo tecnológico que les permita construir y iterar rápidamente. Si es que lo tienen, pueden comenzar a meter tecnología desde el inicio. Sí les recomiendo que no se enamoren de crear algo espectacularmente complejo. Traten de siempre hacerlo lo más sencillo posible y simple posible para que la iteración sea lo más rápida y eficiente posible. Entonces, al final, mis recomendaciones importantes, y ahorita ya voy a las preguntas, es identificar claramente qué es valor para tu usuario. Eso es clave, ¿vale? Y el valor que entregan debe ser pagado. Al final, si ustedes no monetizan, y esto lo pongo en asterisco, depende mucho del negocio.
hay negocios donde no necesariamente el pago es tan sencillo porque tienen que tener procesos de experimentación, como por ejemplo la industria minera, cuando es una empresa B2B, donde tienes que tener un piloto para poder validar y después ya realmente se firma un contrato. Pero idealmente, si el valor que ustedes entregan es pagado, es una super validación, porque, porque les permite a ustedes tener un indicio de que, oye, esta persona está invirtiendo plata en querer resolver su problema. Entonces, realmente hay una prioridad para él. Em, Puede ser también un NDA, una firma en un NDA o un piloto, que es una buena forma también de decir, oye, realmente es una prioridad, ¿no? Si es que alguno es B2B, por ejemplo. Em, y también entender qué métricas hay que tener bajo control, ¿no? ¿Qué es eso ese indicador que tú tienes que medir al momento de ir y testeando, iterando tu MVP o el producto que estás construyendo, que te permite decir, está funcionando, ¿vale? Tiempo de uso, que la gente te vuelva a recomprar, por ejemplo. Si tú no mides lo que estás testeando, entonces vas a seguir creando cosas sin tener claridad de qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿no? Y tiene que ser un indicador numérico, un indicador que realmente numéricamente te permita decir, oye, está que funciona, ¿no? Y ponerte metas en base a ese indicador que te permitan decir, que está funcionando y que si no está funcionando hay que cambiarlo. Entonces es importante entender eso. ¿Qué hace que tus usuarios se queden enganchados? ¿Qué hace que estas personas realmente quieran seguir utilizando tu producto? Em, Eso es importante. Y finalmente, o sea, traten de hacerlo lo más rápido y eficiente posible. Más allá de utilizar una herramienta no code o crear tecnología, creen el producto inicialmente, sobre todo cuando no tienes mucha idea de si te van a pagar o no tienes mucha claridad, creen el producto o de alguna forma traten de validar lo más ágil posible con un producto que puedan construir lo más rápido y lo más sencillo posible para ustedes y para la capacidad que puedan tener en ese momento. Ese es un ejemplo, eso me lo pasó Christian Vega de Talently, eso es lo que ellos aplicaron cuando crearon su MVP. Es una super herramienta, se lo puedo pasar a las chicas de Pickup para que se los puedan compartir a todos. Es un template sencillo donde lo que en sencillo explica es ese supuesto que tú quieres validar, como ellos hicieron, y el paso a paso que tú tienes que construir para poder entregarle valor al usuario y qué es lo que tienes que medir específicamente para entender que ese paso a paso esté funcionando o no está funcionando, ¿vale? Esa es la explicación sencilla. Entonces, en el front es lo que tú construyes, o sea, lo que se ve en cuanto al producto y lo del back es lo que utilizas para poder entregar ese valor en sencillo. Entonces funciona de esa manera. Es bien simple. Eh, es una herramienta, se ve muy burda, muy como baja calidad, pero es una herramienta que funciona si es que estás en una etapa muy temprana y estás queriendo entender que lo que estás construyendo hace sentido y lo puedes ir midiendo, ¿no? Pero al final métricas importantes al momento de validar el negocio es que te compren, o sea, que te paguen, y en base a eso que puedas retenerlos o que puedas, que te usen constantemente, ¿no? Es una métrica importante y que no se te vaya, ¿no? Serían 4 cosas que yo recomendaría siempre medir. Em, y al final lo que tú no vendes es el producto, lo que vendes es lo que el usuario puede lograr con esto, ¿no? ¿Qué es eso? Es eso que va a poder, el outcome que el usuario tiene respecto al producto que estás queriendo crear, ¿no? Que le estás resolviendo el problema, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro. Entonces, lo más importante es validar el mercado y tu problema lo más rápido posible, lanzar rápidamente algo que permita validar que la gente está dispuesta a resolver ese problema con lo que tú estás queriendo construir y fallen barato y aprendan muy rápido. Es importante. Y después implementen tecnología. Esto, siempre lo digo, estamos hablando mucho de software porque hay mucho hardware donde no necesariamente es lo mismo, en hardware es diferente, es crear tecnología, necesitas más inversión, entonces tener claro eso es importante. Para hardware es otra conversación que me encantaría tener. Si alguno está pensando en hardware, me puede escribir por mi LinkedIn y yo feliz. Hemos invertido en algunas compañías de hardware, pero ahí el proceso es un poco diferente. Y en base a esa implementación, construir un modelo de negocio que te permita ser rentable, ir iterando, ir validándolo desde tu MVP, y finalmente levanta capital para expandirte, ¿no? O sea, es importante. No, regularmente no se levanta capital para crear el MVP, es muy poco común en Perú. Entonces tengan claro esa parte, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad de poder levantar capital para poder crear la compañía, porque tienen las conexiones, genial, pero si no las tenemos tratar de luchar a contracorriente es parte del proceso. Entonces tengan en cuenta eso.
¿vale? Y cómo construir rápido, delimiten un plazo para desarrollar lo que quieren desarrollar, o sea, sean muy puntuales con los tiempos, que es importante, es como un project manager, un product manager, eh, y siempre trata de descartar lo menos importante si es que no se logra en el plazo que ustedes están pensando que se va a lograr. Entonces, no se enamoren de su producto porque va a cambiar. Eso es algo importante que sí les recomendaría. Pero bueno, eso era. Sé que he ido respondiendo varias preguntas, sé que hay algunas preguntas por ahí. Y algo, quiero responder lo de Fabiola, que creo es importante. A veces las incubadoras lo rechazan por varias, o sea, hay varios motivos, ¿ya? Por el que puede rechazar una incubadora una idea. La primera es porque no le saben, a ver, una de las cosas es porque probablemente no le dan el valor, no entienden cómo darle el valor a lo que tú quieres construir. Lo segundo podría ser que estás en un estadio muy temprano para la incubadora. Puede ser. Lo tercero, o sea, yo no siento que necesites una incubadora para poder inicialmente validar lo que quieres validar, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Yo creo que hay la suficiente información para poder realmente construir lo que se quiere construir y ir iterando las cosas. Yo me preguntaría si realmente el problema que yo estoy queriendo resolver es un problema de startup, lo primero que pensaría, o si es un problema atractivo para la incubadora a la que estoy postulando. Porque puede ser que a la incubadora no le interese esa industria o no le interese ese problema, pero también pediría feedback de, oye, por qué me han rechazado? Sería interesante que te puedan responder ese feedback. Pero no necesariamente es porque la idea está mal, probablemente sea por el tema del mercado, puede ser un problema, puede ser que no lo vean un problema de startup o puede ser que no lo vean como un problema escalable y habría que validarlo. Lo que yo siempre digo es pidan feedback, hablen con personas que puedan darles feedback y en base a eso también poder ir viendo qué está funcionando, qué no está funcionando, ¿no? Em, Sí, o sea, sí, Sunat ya es un tema más legal, Ian. Ella hablaría con un abogado, pero sí, si tu temor es el tema de la Sunat y las multas que te pueden dar si es que estás ingresando dinero, no necesariamente que estás mostrando que viene de una empresa como tal. Constituir la empresa es un camino, sí tengan cuidado con el tema de constitución cuando están en idea, porque puede ser que constituyan, al final la idea murió, entonces tienen una empresa ahí que nunca existió, entonces tengan cuidado con ese proceso siempre. Es importante que siempre lo vean con pinzas, cualquier cosa. Este, bueno, ahí ya respondí un poco. ¿Qué pasa cuando sus propuestas de valor más tecnológicas? ¿Qué pasa cuando son propuestas de valor? Es decir, Talently resuelve un problema, pero su tecnología en sí no es algo complejo de desarrollar, pero pasa mi situación, es algo más tech. ¿Qué recomiendas? O sea, al final, si es algo más tech, lo primero que recomiendo es que tengan la capacidad de iterar rápidamente la tecnología. Un error muy grande de founders es que se demora mucho en iterar cuando ya implementan tecnología en una etapa muy temprana. Lo segundo, entender eso tecnológico que estás construyendo, pues es replicable. Puede haber una empresa que pueda replicarlo. Si es así, ¿cómo tú te diferencias tecnológicamente de lo que ya existe? ¿La tecnología es una diferenciación real o no? ¿No? Eh, si me dices que estás haciendo un chat GPT para el sector construcción y me dices que Gemini en 2 semanas puede sacar un chat GPT para el sector construcción, ¿qué es ese chat GPT de construcción que tú has creado hace que sea diferente y que no necesariamente pueda ser tan replicable como lo que podría construir Gemini de Google, por ejemplo, ¿no? Entonces, más la pregunta del valor diferencial, ¿no? ¿Qué hace si es que tu tecnología es la diferencial, me refiero, qué hace que sea tan diferente? Eh, ¿qué es eso que estás construyendo que es completamente diferente? ¿No? Eh, ¿Verdad, Kevin? Acabas de comentar algo curioso. ¿Dónde podemos encontrar Perú programadores, designers, UX económicos para implementar soluciones tech? Practicantes, ¿qué recomiendas? Agrandar mi equipo sería mucha ayuda. Sí, sí, a ver, yo metería al equipo gente tech si es que si tienes la capacidad para poder manejar un equipo tech. Si no lo tienes, yo iría a no code y después comenzar a conseguir un cofundador tecnológico. Si eres un cofundador tecnológico, espectacular. Practicantes es una opción más barata probablemente. Hay algunas startups que lo que hacen son hackatones.
para poder desarrollar ciertas soluciones y en base a eso implementarlas en su negocio y con eso poder elegir a los mejores estudiantes que puedan crear esos productos y los meten al equipo como practicantes. Es una forma de hacerlo. Em, pero si quieres contratar a un programador es más caro. Yo te recomiendo conseguir un cofundador tecnológico, creo que esa es la mejor opción. Si es que quieres contratar a alguien tech muy crack, creo que un cofundador es la mejor opción. Si quieres ir por el lado de practicantes, es chamba, porque tú te vas a tener que liderar ese equipo tecnológico o esos practicantes tecnológicos, entonces tienes que tener mi recomendación es que tengas la seguridad de que puedes tener la capacidad de hacer ese management, ¿vale? Y adicionalmente ir validando el problema, el usuario y todo eso. Entonces ahí ten cuidado con eso. Iría a las universidades, creo que es el primer camino, universidades tech. Bootcamps de programación es otro camino. Hay un montón de bootcamps de programación donde puedes buscar algunos perfiles. Está Henry en Argentina, está Digital House en o Latinoamérica general. eh, Hay varios en Perú también, si no me equivoco. Está Codiable, está ay, se me fue, Crea Code. Hay varios. Yo apuntaría también a buscarlos por ahí si es que lo es necesario, quieres contratar a alguien tech, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. He tenido muchas preguntas porque he tenido la oportunidad de recibir fondos de startup, pero he visto muchos emprendedores intentando con una landing. Gracias por tu tiempo, Kevin. Ya tienes experiencia, creo que es genial. Hola, Kevin. Ok, ok. Buenazo. Bueno, respondo una última pregunta porque ya me dicen que tenemos que cortar. Perdón, voy a responder la de Marco, porque Fabiola, perdón, que ya he respondido varias preguntas. Según tu experiencia, ¿qué sector considerando que hay varias startups fintech, edtech, es uno de los Climate? O sea, Climate es un sector tan amplio donde hay tantas cosas que nos están haciendo. Incluso en Ventures estamos viendo Climate como una oportunidad de inversión muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque uno, recién están comenzando a aparecer fondos especializados en Climate Tech. Está Suna Ventures, está Silence VC en Brasil, está Positive Ventures en Brasil, está Rumbo Ventures, que es un poquito más Latinoamérica. Suna Ventures es peruana, por ejemplo. Bueno, es un fundador, es un VC peruano que invierte regionalmente. Em, y porque hay muchos problemas en Climate. Tienes la vertical de Build Environment, que tiene que ver con todo lo de materiales de construcción que reduzcan la huella de carbono. Tienes CCUs, que es e-Restoration, que habla de captura de carbono y diferentes cosas. Tienes la industria, contaminantes como minería. Tienes moda, cosméticos. Hay un montón de cosas por resolver ahí. Y sí, el inglés es Si quieres levantar plata en el extranjero es un tema mandatorio, entonces sí les recomiendo que si es que no manejan inglés, practiquen inglés. El tema inicial no es necesario, pero para futuro sí. Entonces nada, bueno, gracias chicos, eso era, perdón, Muchísimas Jerry. gracias, Kevin, de verdad, muchísimas gracias a todos los asistentes. Por favor, estén atentos a nuestros webinars. Kevin, de verdad te pasaste, súper tema. Creo que has dado unos súper tips, así es que me encanta. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a todos chicos, muchas gracias y nada, me pueden encontrar en LinkedIn cualquier cosa y feliz ahí si me escriben, me demoro un poco, pero me pueden escribir por ahí en un futuro, ¿vale? Gracias. Hay una encuesta de satisfacción que ahí Katia les va a enviar. Por favor, respondan porque queremos generar más espacios como estos y es muy importante la valoración de ustedes. Gracias. Gracias, gracias a todos.